Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos listos para la primera sesión de esta semana de nuestro curso internacional de actualización sobre la Marchités por Fusarium raza 4 tropical. Ingresamos a los últimos módulos eh, de nuestro curso y un aspecto que creo que todos eh, podemos celebrar es el hecho de que cada una de nuestras jornadas han contado con una participación constante, una participación consistente y que se ha mantenido durante del principio al final de cada módulo, ¿no? Y esto tiene que ver principalmente con la calidad de los temas, con la calidad de nuestros docentes. Eh, yo quiero saludar a todos los estudiantes que además nos siguen desde todas las regiones del país y de los países hermanos. Y bueno, estamos listos para continuar hoy. En este día vamos a conocer experiencias en la respuesta a la emergencia de Colombia y Perú. Y tendremos una aproximación a las lecciones aprendidas por las ONPF, Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria. Los expertos presentes me corrigen si es el significado de la sigla o si es otro. Y bueno, vamos a tener el honor de contar con las exposiciones de los doctores Jorge Palacino y Ricardo Solano. Antes de pasarles la palabra, el recordatorio de siempre. Tenemos el chat y el formulario de preguntas y respuestas disponible para atender sus consultas. Por favor, déjennos las consultas, preguntas, comentarios aquí y como en cada módulo, las preguntas serán planteadas a los expertos al final de las exposiciones. Y bueno, me voy a permitir en primera instancia ceder la palabra al doctor Jorge Palacino. Él trabaja en el ICA de Colombia. Doctor Palacino, muchas gracias por haber preparado con tanta dedicación esta exposición. Le voy a ceder la palabra, el piso es suyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a usted, apreciada Bernarda, obviamente a todo el personal de FAO Mesoamérica, la doctora Raiza y demás colaboradores por haber hecho de esta nota conceptual hoy una muy grata realidad con relación a los esfuerzos cooperativos que desde diferentes países podemos hacer hacia Bolivia como tal. Como usted lo indicó, mi nombre es Jorge Hernán Palacino Córdoba, soy ingeniero agrónomo, soy profesional de la Organización Fitosanitaria Instituto Colombiano Agropecuario ICA y en ese sentido, antes que nada pregunto si están viendo la presentación. La vemos perfecto, doctor. Gracias. Entonces, continúo mencionando y citando que en el Instituto Colombiano Agropecuario, que es la autoridad fitosanitaria para Colombia, llevo 16 años trabajando y los últimos 4 años en calidad de director nacional de sanidad vegetal. En esta dirección tenemos toda la responsabilidad de atender las emergencias fitosanitarias, como fue la emergencia de FOC raza 4 tropical, y obviamente de adelantar todos los estudios que lleven hacia la contención y obviamente hacia la mitigación del riesgo en este tipo de enfermedades. Tengo el privilegio entonces de compartirles a todos ustedes, reiterándole la bienvenida que también hizo Bernarda hacia todos los estudiantes, hacia todas aquellas personas que en calidad de oyentes y de participantes hoy desean recibir esta conferencia. Son lecciones aprendidas por parte de Colombia en una línea de tiempo que incluso la teníamos contabilizada por meses, por días. Es una línea de tiempo que el 11 de junio del presente año ya ha cumplido 3 años. Entonces es una línea de tiempo donde nuestra intención es justamente dar a conocer cuál ha sido el entorno
para Colombia, para la organización, para el país y para el sector privado, ¿cuál ha sido la experiencia con relación a el FOC Raza 4 Tropical? Y lo primero que tenemos que mencionar, obviamente, en las lecciones aprendidas, antes de iniciar como 13 o 14 lecciones, es que nosotros obviamente teníamos claro que debíamos tener una reglamentación de la plaga en Colombia desde el 2010 y siempre había prevalecido el concepto de plaga cuarentenaria ausente. En este sentido, hasta el 2018 y hasta junio del 2019, el estatus de la plaga era de plaga cuarentenaria ausente. Usted observa en el mapa de Colombia como los sistemas de musáceas, hoy ya casi 555.000 hectáreas entre plátanos y bananos de mercados nacionales y demás y de exportación han sido vigilados desde ese tiempo justamente para obtener claridad sobre un plan de vigilancia fitosanitaria hacia raza 4 tropical, declarada entonces como una plaga cuarentenaria y desde del 2010 hacia el 2013 se generó el establecimiento de un plan nacional para la prevención al ingreso de Marsites por Fusarium, donde lo importante son las inspecciones en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, vigilancia directa, no pasiva, activa en campo, diagnóstico, investigación, comunicación y contingencia. En el tema de investigación es bien importante, digamos, ese momento del 2013 porque es posible que Bolivia esté viviendo alguno de esos momentos y es apenas algunos pocos laboratorios de referencia o un solo laboratorio de referencia y algunas técnicas diagnósticas para estandarizar o pendiente de algunas verificaciones por pares internacionales. En ese sentido, y bajo todo ese riguroso esquema de vigilancia, en junio de 2019, junio 11, tuvimos un primer caso sospechoso que lo está tipificando las fotografías que ustedes observan a la derecha. Hubo una corroboración del caso en campo y tomas de muestras, pruebas diagnósticas y obviamente la confirmación con pares internacionales. Esto nos genera entonces el declarar como plaga cuarentenaria presente y con distribución restringida y bajo control oficial al FOC raza 4 tropical, recientemente clasificado como Fusarium odoratissimum. La primera detección en el departamento de La Guajira, ustedes lo observan hacia la zona costa norte litoral de Colombia, en el municipio de Dibuya y municipio de Riohacha, y allí es donde tenemos los dos primeros brotes de FOC R4T que después de la sospecha en junio del 2019 fue confirmada por el laboratorio de Wageningen en Holanda, por el doctor Kema y colaboradores, el 9 de agosto de 2019. Y es allí como hoy en día tenemos claridad sobre el estatus y desde el 2019 hasta el 2021, finales del 2021, noviembre, solo tuvimos la enfermedad contenida en un departamento en La Guajira. Pero en diciembre del 2021, una finca del departamento de Magdalena, completamente vecina a La Guajira, ustedes ven aquí Guajira y aquí Magdalena, aquí está Guajira y aquí Magdalena, y se nos presenta el primer positivo en Magdalena en diciembre del 2019 y el segundo positivo en febrero, discúlpenme, primer positivo de Magdalena en diciembre del 2021 y segundo positivo de Magdalena en febrero del 2022. Entonces, las cuarentenas han sucedido en dos departamentos. Y es allí como vemos que en el departamento del Magdalena, los dos brotes, el de diciembre del 2021 y el de febrero de 2022, tienen una distancia vectorial de 7.3 kilómetros y esto lo hacemos entre otro para mirar algunas aproximaciones epidemiológicas que incluso adelantamos con Agrosavia, el Centro de Investigación de Colombia. Tenemos también una distancia vectorial que oscila entre 112 kilómetros y 117 kilómetros del primer y segundo brote de Magdalena con relación a los brotes más cercanos de La Guajira, presentes obviamente ya desde el 2019. Y es allí como nuestra condición que tenemos que declarar ante la comunidad andina de naciones, que tenemos que declarar mediante el envío de cuadros Excel con todas nuestras coordenadas y nuestra vigilancia, deja el estatus para dos departamentos como presente y para el resto de Colombia como ausente. Son 13 cuarentenas como les he descrito.
Son 13 cuarentenas, como les he descrito, de las cuales 7 salen en 2019, 3 en 2020, 2 en 2021 y una en 2022. Y estimamos entonces que tenemos un punto 45 del área de musáceas en Colombia presente con el patógeno y un 99,55 libre del patógeno. Entraré entonces hacia algunas lecciones aprendidas y es las que quiero relacionar desde Colombia hacia Bolivia. La primera lección aprendida que es bueno para Bolivia tenerlo completamente claro el día de hoy es tener identificadas y caracterizadas todas las áreas de producción de musáceas en el país. Es posible que para Bolivia ocurra lo que ocurre para Colombia, pero en Colombia las musáceas tienen una connotación de autoconsumo, de seguridad alimentaria, de mercado nacional, de mercado regional y de mercados internacionales. Entonces, está distribuido en todo el país, en todo Colombia. Las 545.000, casi 550.000 hectáreas están distribuidas entre plátanos y bananos y obviamente el banano es parte de la base alimenticia de nuestro país. Genera una importante tasa de empleo y aporta al Producto Interno Bruto. Hago un paralelo muy respetuoso dentro de algunas cifras de FAO-Stat. He tenido conocimiento de al menos 20.010 hectáreas de banano en Bolivia y de al menos 40.890 hectáreas de plátano en Bolivia, aportando 482.000 toneladas al año de plátano y 301.000 toneladas de banano al año. Eso es muy importante tenerlo claro, es muy importante porque cuando tenemos identificadas y caracterizadas las áreas de producción en un país, tenemos una aproximación más cercana a poder identificar corredores de dispersión del patógeno. Uno, corredores de dispersión. Y segundo, hacer algunos análisis de riesgos, en Colombia lo llamamos matriz de riesgos, algunas matrices de riesgos regionales, sectorizadas, para nosotros, obviamente, poder contener la enfermedad. Entonces, este es uno de los aspectos más importantes a los cuales yo invito, obviamente, a Bolivia a que lo inicie. Dos, otra lección es contar con un análisis de riesgo para Fusarium raza 4 tropical en el país. Efectivamente lo teníamos el análisis de riesgo dentro de una dirección que es paralela a la Dirección de Sanidad Vegetal y en el 2017 se evaluaron los siguientes aspectos. Se evaluó en nuestro análisis de riesgo, en el documento, la identificación de las vías de ingreso, la probabilidad de entrada, la probabilidad de establecimiento, la probabilidad de entrada, establecimiento y dispersión y obviamente el riesgo total. Desde el 2017 y dentro de todo el proceso de el patosistema, hemos hecho análisis de riesgo hacia nuestros puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, hacia nuestros terminales portuarios y en eso hemos tipificado incluso el riesgo que se pueda tener al movilizar contenedores y partículas de suelo en contenedores, que para el caso de Colombia el riesgo es bajo. De igual manera, también hemos hecho análisis de riesgo o matrices de riesgo en el caso del departamento del Magdalena, que es el segundo departamento con el patógeno presente y que es muy importante para Colombia, al igual que Guajira. Hemos generado una matriz de riesgo con 21 variables de riesgo en al menos 6 aspectos de esas variables que tienen que ver con movimiento de suelos, con movimiento de aguas, con movimiento de material de propagación. Obviamente el factor antrópico es muy importante, pero el riesgo hídrico, porque en ese departamento tenemos 4 distritos de riegos y obviamente el movimiento de maquinaria. Entonces, esa matriz de riesgo regional y departamental la analizamos cada 30 a 45 días y esa matriz nos permite hacer como un derrotero de tareas y seguimiento a las mismas. Otra lección aprendida es contar con un plan de acción con las medidas fitosanitarias orientadas a la mitigación de riesgos de ingreso, establecimiento y dispersión de la plaga. En ese sentido, obviamente, tenemos que tener mucha claridad que todos los componentes tienen casi un mismo peso específico en el sentido de lo importante que es inspeccionar puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, tener una red de laboratorios de diagnóstico, ampliarla, justificarla, crearla, al igual que maximizar las técnicas diagnósticas, obviamente tener claridad desde el punto de vista normativo
de cuáles deben ser los pasos para hacer el tratamiento de brotes. La comunicación del riesgo es algo muy importante. El marco normativo es completamente dinámico, especialmente hacia los predios de exportación. La agenda de investigación la hacemos con Agrosavia, una entidad de investigación de Colombia que tiene completa articulación con el Instituto Colombiano. De hecho, tenemos convenios macro y convenios derivados entre ICA y Agrosavia que nos han permitido dar unos resultados importantísimos como los que expresamos el pasado mes de mayo en Miami en el Congreso Mundial de Banano de Acorbat, y donde fruto de la investigación pudimos dar a conocer que para Colombia los plátanos tradicionales, no los bananos, los plátanos tradicionales, al menos 5 tipos de plátanos tradicionales, bajo las investigaciones adelantadas por ICA de Agrosavia, expresaron síntomas internos y externos a Fusarium raza 4 tropical. Y en ese sentido, desde marzo del presente año, hemos redoblado nuestro esfuerzo en vigilancia y actuación hacia todos los sistemas de museación de Colombia. La vigilancia fitosanitaria y obviamente la bioseguridad, de la cual hablaremos más adelante. Otra lección aprendida es propiciar intercambios de experiencias con otros países sobre las medidas fitosanitarias frente al fusario. Es bueno tener referentes de cómo se hace en otras regiones el manejo del fusarium e incluso de cómo han teorizado un poco a manera de simulacros y demás. Un referente importante para nosotros fue la OIRSA, el grupo OIRSA, con algunos de sus manuales, pero fueron un modelo y un referente, y es importante que Bolivia lo tenga presente. Seguramente Bolivia, y ojalá pase mucho tiempo para que llegue el primer positivo, pero para Bolivia, bajo su condición, debe tener en cuenta cuáles son las medidas fitosanitarias que tiene que abordar. No obstante, nosotros fuimos recibidos en Australia, en Queensland, estuvimos en Australia, en Filipinas y obviamente el sector privado también ha participado en diferentes escenarios. FAO nos ha concitado en varias oportunidades en Costa Rica, Panamá, entre otros, donde hemos adelantado unos talleres de cooperación técnica que obviamente nos han permitido unificar criterios y sobre todo compartir experiencias. Hace 20 días adelantamos unos simulacros en Colombia que fueron maravillosos, extraordinarios, pero son unos simulacros a partir de nuestra experiencia. En ese simulacro ubicamos 4 escenarios a los productores de banano de una región libre de Fusarium en Colombia y ellos concluyeron que no estaban preparados. Concluyeron que no estaban preparados si les llegara un positivo. Fue algo muy interesante. Colocamos 4 escenarios donde les dijimos si el positivo está en medio de un canal de riego, si el positivo está en una zona urbana que tiene plátanos y bananos, si el positivo está oído en medio de brotes de moco, Rastoria solanacearum, y así, y así colocamos 4 momentos y 4 escenarios, pero que vuelvo y lo digo, eso hace parte ya de internamente ver cómo es nuestro país y cómo es nuestra región. Otra lección aprendida fue conformar grupos interdisciplinarios para discutir aspectos técnicos. Definitivamente solos no podemos, un país como Bolivia no puede solo, Colombia no puede solo, y lo que hicimos internamente incluso fue un grupo de expertos de Fusarium que nuestro compañero y colega Jaime Cárdenas, hoy experto de la FAO, lo denominó el GEF, Grupo de Expertos, y ahí ustedes pueden observar a Jaime Cárdenas, hoy experto de FAO, y con quienes conformamos un grupo de expertos del instituto e incluso de personas que no pertenecían al instituto. Tuvimos obviamente mucho concurso de los expertos, pero le solicitamos al sector privado que cualquier experto que llegara a Colombia tuviese el visto bueno y la aprobación del Instituto Colombiano, de la autoridad, no obstante que lo pagara el sector privado. Es decir, si un productor de banano, señores de Bolivia, dice, voy a traer un experto para FOC para que mire la sospecha, tiene que someterse, y se dice de manera muy respetuosa, tiene que ajustarse a los lineamientos del instituto para que desde el mismo ingreso del experto al país se firme un acuerdo de confidencialidad para que obviamente esa línea y esa custodia de confidencialidad se conserve a todo nivel. Para nosotros funcionó mucho esta lección aprendida. Ustedes las pueden denominar de cualquier otra manera. Nosotros la denominamos puestos de mando unificado. No es otra cosa que una mesa ampliada de diferentes actores
en Colombia, en este caso diferentes actores en Bolivia, para que se discutan y se le haga un seguimiento a las tareas que se están adelantando para manejar el foco. En este caso, el puesto de mando unificado lo coordina la Gerencia General del Instituto, nuestra organización, lo preside el presidente de la República o el señor ministro de Agricultura e integran ese puesto de mando unificado el sector privado, en este caso los principales productores y exportadores de banano, los representantes de plátanos o de platanicultores de Colombia, la Sociedad de Agricultores de Colombia, que no solo reúne platanicultores, productores de banano, sino todo el conglomerado de gremios de agricultura, pero obviamente ellos tienen un espacio muy importante y algo definitivo para nuestros amigos de Bolivia, y es tengan en cuenta siempre las autoridades de ejército, de policía y de tránsito entre carreteras, porque obviamente para puestos de control, para inspecciones y demás, ellos juegan un papel fundamental en el apoyo y en el respaldo que nos dan como instituto. Establecer alianzas y convenios con gremios o productores. Normalmente las organizaciones fitosanitarias y autoridades de Bolivia son autoridades de régimen público, como es el Instituto Colombiano, que somos de régimen público. Pero si hacemos un convenio con la entidad privada y ellos lo ejecutan, pues hay mucha celeridad y agilidad en compras, en contratación y todo enmarcado en la ley. En términos de plata colombiana, hemos superado ya casi los 30.000 millones de pesos en convenios con diferentes entidades que han aportado a la vigilancia, a la bioseguridad, al diagnóstico, a la investigación y a la comunicación del riesgo. Estos convenios nos han permitido hacer unas entregas muy cuantiosas y muy representativas de amonios cuaternarios, más de 80.000 litros de amonios cuaternarios, de tiras indicadoras de pH para los pediluvios y los armonios cuaternarios, obviamente los mismos pediluvios. Hemos entregado también muchos pictogramas para identificar las fincas, hemos entregado hidrolavadoras, hemos entregado máquinas fumigadoras de espalda y todo esto para sumar a la bioseguridad. Otra lección aprendida de las 13 o 14 que quiero mencionar es contar con un sistema de vigilancia robusto. No es lo mismo vigilar FOC antes de que esté en el país a vigilar FOC cuando ya hay un positivo en el país. Cuando se vigila antes de que el patógeno esté en el país, se pueden tener unas ponderaciones estadísticas, unos muestreos y demás. Pero cuando el patógeno está en el país y observen el segundo cuadro del centro, mire cómo estamos vigilando un predio casi surco a surco en su totalidad para observar posibles síntomas sospechosos de la enfermedad. Es por eso que es muy importante suscribir convenios. Cuando yo suscribo un convenio con empresa privada, se me suman 50 o 60 técnicos y profesionales a los técnicos que tengo del instituto y se logran hacer estos recorridos tan amplios, obviamente. Y en algunas ocasiones, obviamente, estamos con vehículos aéreos no tripulados, con la tecnología de dron para identificar por colorimetría algunos aspectos importantes, especialmente en el seguimiento de los brotes que ya tenemos identificados. Otra lección aprendida es contar con laboratorios y técnicas de diagnóstico actualizadas. A mí me enorgullece muchísimo esta diapositiva porque obviamente es de la subgerencia de análisis y diagnóstico. Yo pertenezco a la subgerencia de protección vegetal, pero como les decía, hasta el 2019 teníamos un laboratorio de referencia y de hecho un laboratorio apenas en proceso de estandarización de sus técnicas. Pero como ustedes pueden ver acá, a partir de la emergencia se habilitaron nuevos laboratorios y aquí tenemos 7 laboratorios de referencia que nos permiten hoy tener una meta de más de 12.000 muestras hacia diciembre del 2022 analizadas. Hemos analizado 6.900 muestras hacia diciembre de 2021 y esperamos analizar otras 6.000 muestras en el 2022. Eso nos ha permitido ser más asertivos en técnicas como el PCR convencional, el PCR en tiempo real, GeneSix. Estamos trabajando en convenio con la investigación PCR digital para análisis de muestras de suelo. E hicimos parte del equipo de trabajo que elaboró un entregable. Y ese entregable lo tienen ustedes en Bolivia porque pertenecen a la comunidad andina, obviamente. Ese entregable es el manual de Fusarium raza 4 tropical que lleva incluido las técnicas diagnósticas. La 10ª lección aprendida es fortalecer las medidas de bioseguridad. Fortalecerlas a nivel de finca, de lugar de producción, a nivel de empacadoras,
a nivel de vías, transectos entre veredas, entre comunidades de fincas o en rutas nacionales que conectan dos regiones importantes del país y obviamente también a nivel de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Ustedes pueden ver aquí como para contenedores hemos diseñado e incluso en la norma lo hemos incluido túneles, de lavado y túneles de lavado y se me olvidó la otra palabra, y canales de aspersión. Tenemos otra denominación para allá, pero aquí lo importante que hacemos es lavado y aspersión de carros y de desinfección de carros y de contenedores. Tenemos 17 puestos de control a la movilización. Son estos trailers que son muy prácticos. En esos trailers tenemos 6 personas permanentemente en turnos de a 2 o de a 3 personas que hacen una desinfección de todos los vehículos y hoy tenemos un estimado de casi 400.000 vehículos desinfectados entre puestos de control y entre centros comunitarios de lavado y desinfección. A nivel de fincas, obviamente tenemos una normativa con 30 puntos críticos mayores y menores que se tienen que cumplir todos los 30 puntos al momento de que el ICA visite una finca en temas de bioseguridad. De no darse cumplimiento, podemos tener la facultad de inactivar ese predio y ese predio no exportaría fruta. 11, trabajar la bioseguridad con pequeños productores, más ahora que hace 2 meses tenemos la certeza y la claridad de que los plátanos tradicionales de Colombia presentan síntomas internos y externos cuando son inoculados artificialmente por el patógeno. Quiero decir que no tenemos ningún cultivo de pequeño productor y ningún cultivo de plátano contaminado por Fusarium. Esto ha sido investigación en la finca número 0, en la finca que tuvo la primera cuarentena, que la hemos convertido en un laboratorio y donde el acceso es totalmente restringido, exclusivo para los investigadores de Agrosavia y en evento para las auditorías que hacemos en el instituto. En este caso, ahí ustedes ven una estadística. Las botas es algo muy importante, más de 33.900 pares de botas entregados en este periodo, donde obviamente unidos a las hidrolavadoras, amonios y demás, mejoramos la bioseguridad de pequeños productores. Esto también se vincula a unas grandes vallas que tenemos en todas las regiones y a unos flyers que colocamos en los principales aeropuertos de Colombia. Una lección aprendida, respetados señores y compañeros de Bolivia, es revisar el marco normativo y ampliarlo. Yo les pregunto, ¿cuál es el marco normativo que tienen ustedes hoy en prevención AFOC R4T? ¿Cuál es el marco normativo que tienen hacia bioseguridad? ¿Realmente están empleando amonios cuaternarios de quinta generación? Entonces es importante tener claridad de cuál es el marco normativo en el cual van a manejar una emergencia. 13, fortalecer la campaña de comunicación del riesgo. Como se los ha dicho antes, tenemos una campaña, todo lo que ustedes están viendo aquí es Made in Colombia. Obviamente nos hemos inspirado en las experiencias de Australia, en las experiencias de OIRSA, en los conceptos mundiales de entre limpio y salga limpio, pero también hemos dicho en regiones grandes y colocamos unos flyers enormes cuando la gente se baja del avión, donde decimos bananeros somos todos. Entonces, cuando decimos bananeros somos todos, es que si en una región que depende exclusivamente del banano entra el patógeno, obviamente se afecta el ingreso de aquel que hace un corte de pelo en una peluquería, se afecta el ingreso de aquel que tiene una panadería. Entonces, hemos hecho una concientización puerta a puerta, colegio a colegio, especialmente en las regiones, en los 2 departamentos afectados y en el área del Urabá antioqueño que está libre y son 35.000 hectáreas de banano de exportación. Hemos hecho una gran labor educativa de mano de los convenios y del sector privado. Aquí pueden ustedes ver cómo se fortalecieron las capacitaciones a productores, asistentes técnicos, estudiantes. Generamos un módulo en el 2019 y 2020 que permitió reclutar, que permitió eh, invitar a 1.010 pequeños productores que se iban a un centro de extensión rural especializado, se iban 4.5 días con todos los gastos pagos, el vehículo, los fletes, los seguros, dormitorio, etcétera. Y en ese centro especializado de extensión dictábamos un curso de buenas prácticas agrícolas para banano, un curso que llevaba buenas prácticas, que llevaba bioseguridad y que llevaba una parcela demostrativa donde hacíamos la simulación de FOC raza 4 tropical.
Por último, desarrollar una agenda de investigación que nos permita, entre otros, tener claridad de cuáles son los materiales promisorios para ingresar a un país, cómo se debe ingresar un material promisorio a una cuarentena y qué test de otras plagas y de patógenos. En el caso de Colombia, tenemos al menos 10 test diferentes a Fusarium raza 4 tropical, a todos los materiales que ingresan, y obviamente cómo damos cumplimiento a esto para que se genere en el país un alto nivel de confianza con los materiales que fueran a llegar. Terminó estas lecciones aprendidas dejándoles a ustedes, fuera de las preguntas que les dejé en un panel que adelantaremos más adelante, y es que nos interroguemos o que reflexionemos. Yo evalúo la bioseguridad del sistema productivo de musáceas en mi país. O sea, yo le estoy preguntando a Bolivia, ¿ustedes se han imaginado un escenario con presencia de Fusarium raza 4 tropical? Por favor, pregúntense eso en este momento. ¿Y están ustedes seguros de la bioseguridad en todos los sistemas de musáceas, de plátanos y bananos? Segunda pregunta que yo les hago o reflexión para terminar estas lecciones, tenemos que conocer el patosistema de Fusarium R4T en mi país. Es decir, tengo que conocer los análisis de riesgos y tengo que conocer qué pasaría realmente una vez tengamos la sospecha. ¿Estamos preparados para pasar de la teoría a la realidad? Es una pregunta muy compleja porque esta pregunta lleva no solo las competencias de diferentes entidades públicas en Bolivia, sector privado en Bolivia, y obviamente los costeos que se tengan que hacer. Entonces, ¿están ustedes preparados para pasar de la teoría a la realidad? Y la última reflexión es comprando tiempo mientras la investigación nos da nuevas opciones. Y comprar tiempo no es otra cosa que manejar muy bien los corredores de dispersión, hacer la contención al máximo para evitar la dispersión. Observen que en Colombia llevamos 2019, 2020, a 20, a 21 y a 22, ya llevamos, estamos entrados a 3 años y la hemos contenido técnicamente en una región y hasta diciembre, enero de este año que entró a otra región, pero está completamente en contención. Estos son algunos de los puntos focales y de las reflexiones que quiero compartir, y obviamente reitero los agradecimientos a la organización de FAO, obviamente al haber generado la doctora Raiza la iniciativa con sus expertos, con el doctor Jaime Cárdenas, de generar la nota conceptual, y obviamente muy agradecido con Bolivia por la recepción de este mensaje. Muchas gracias. No, pues doctor, muchísimas gracias más bien a usted. Por seguro que sus recomendaciones en base a las lecciones aprendidas de Colombia son de gran valor para la toma de decisiones y de medidas preventivas en Bolivia, ¿no? Todo esto que usted nos mencionaba, la línea base de información real de las zonas de producción, el análisis previo, el análisis de riesgo, las preguntas que nos plantea en esta parte final de su exposición. Toda es información muy, muy valiosa, la que usted nos comparte, y de hecho ese es el espíritu del curso, ¿no? Tener información suficiente para tomar decisiones preventivas, así que muchísimas gracias. Y aquí me permito mencionar el agradecimiento que expresan nuestros participantes en el chat. Todos son conceptos de alta ponderación no solamente a la calidad de información que nos proporcionan, sino a la calidad de profesionales que tenemos en el panel de expositores. Y nada, reiterar la invitación para todas y todos de que nos vayan dejando las consultas en el chat. También tenemos disponible el formulario de preguntas y respuestas para atender las consultas al final de las exposiciones. Vamos avanzando, esta vez conoceremos la experiencia de Perú, y para esto invito al doctor Ricardo Solano. Él es director del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, SENASA. Le damos la bienvenida, doctor. Adelante, el piso es suyo. Buenas tardes. Gracias también a la organización de FAO por la organización de este taller. Ahora voy a presentar la disertación de Perú. Bien. El Fusarium raza 4 tropical se presenta en el Perú a poco más de hace un año. En general, esta es la imagen de la zona productora de nuestro país. Son 170.000 hectáreas de superficie en cuanto a plátano y banano.
La parte norte es del país que está colindante con lo que es la República del Ecuador. Es una zona agroexportadora, básicamente del cultivo de banano. Banano que se exporta bajo la modalidad de cultivo orgánico. La mayor parte de la superficie sembrada del país, es decir, el resto de las regiones, siembra banano y plátano para consumo interno, ¿no? En general, este cultivo ha venido presentando un incremento en la exportación año a año, ¿no? Se ha constituido en la zona norte una fuente importante de ingresos. Ante ello, el año pasado, más o menos, ocurrió la presencia, la primera detección de Fusarium oxysporum R4T en la zona norte del país, específicamente en la región de Piura, en el valle del río Chira. A partir de ese entonces hasta la actualidad tenemos poco más de 100 detecciones en esa zona, y la región fue rápidamente contenida, se establecieron los cordones cuarentenarios y se procedió al manejo de la plaga, la contención y el manejo de la plaga, ¿no? En general, esta es la imagen que tenemos hasta la actualidad en cuanto a la detección y dispersión de la plaga en el valle del río Chira, ¿no? El valle del río Chira es un valle costero de Perú. Los valles costeros del Perú se caracterizan por ser ciertas franjas de vegetación en medio de una zona desértica, ¿no? La zona desértica, en cierto modo, ha contribuido a la contención de esta plaga en esa zona, dado que no hay una continuidad de vegetación entre valle y valle. Entonces ha sido, en cierta manera, un factor favorable para la contención de la plaga, deteniéndola en esta situación, ¿no? El valle del río Chira está encabezado aguas arriba por un embalse. Ese embalse dota de agua a toda la cuenca, y es básicamente productora de banano, ¿no? Banano para exportación. En general, el sistema de vigilancia, ni bien que se detecta la plaga, se activa con respecto al Fusarium R4T. Se realiza o se organiza la vigilancia a nivel nacional en todas las zonas productoras de plátano y banano. Estamos hablando de 6.200 hectáreas en Tumbes y 15.000 hectáreas en Piura, básicamente. Y en el resto del país también se lleva un plan agresivo de vigilancia y prospección de la plaga. Se establecen más o menos, en la actualidad estamos con un promedio de 200 muestras evaluadas al mes. Las muestras se recogen en campo, se envían en Lima para su identificación adecuada a nuestros laboratorios del Servicio Servicio Nacional de Sanidad Agraria en Lima, ¿no? Solamente se tienen reportes positivos en la región de Piura. Bueno, ante un reporte positivo, lo que se hace es la eliminación del campo de cultivo, la cubierta de ese campo con un material plástico, un tratamiento también con urea, el cercado del terreno, la señalización del terreno, la implementación de medidas de bioseguridad y la capacitación a los productores. Esto se ha realizado en todas las áreas de producción que se han visto con reportes positivos de esta plaga. La forma de producción en el país es de minifundios, es decir, pequeños productores que pueden tener desde media hectárea, 1 hectárea, hasta de repente hay algunas fincas que sí son un poco más grandes, que pueden tener 50 o a más hectáreas de producción, pero en general casi el 90% de los productores son de pequeños productores, ¿no? Entonces esa atomización de predios hace de que la coordinación para el establecimiento de bioseguridad en la zona sea difícil. Asimismo, la costumbre que existe en la zona o en las zonas productivas a nivel nacional en el Perú de establecer sistemas de cosecha que van yendo de
campo en campo, o de cultivo en cultivo, o de región en región, hacen una alta probabilidad de dispersión de esta plaga, ¿no? Sin embargo, bueno, hasta ahora, hasta el momento, hemos podido lograr contener la plaga en la zona del río Chira de Piura. Las acciones de control cuarentenario, como les dije, se han venido dando no solamente en Piura, sino a nivel nacional. Aquí vemos acciones de evaluación y de comiso de plantas y productos vegetales, plátanos y bananos en otras regiones del país. Entonces, a través de una norma interna de SENASA, se dispuso la regulación del comercio de este producto a nivel nacional. Entonces, en todos los lugares en donde se detecta el transporte de este producto sin autorización, se realizan los comisos y la destrucción correspondiente en zonas especialmente delimitadas de los puestos de control cuarentenario. Las imágenes de abajo son del puesto de control de Asia en Lima, ¿no? Entonces ellos tienen ciertas zonas en donde se realiza la destrucción. En general, desde que nosotros tuvimos la detección positiva del FOC en el Perú, tuvimos el apoyo de muchas autoridades y de las autoridades al interior del país, y también del apoyo internacional, ¿no? La FAO, el ICA, la Comunidad Andina, la Alianza Biodiversity. Al interior del país, mediante una resolución ministerial, se crea el grupo sectorial de manejo de esta enfermedad, el cual comanda las acciones que se llevan a cabo en la zona cuarentenada de Piura, ¿no? Y localmente también se articula a través de los diferentes actores de la región con respecto al manejo del fusario, ¿no? Esta es una posible simulación de lo que podría ocasionarse en el caso de que no hayamos logrado contener el Fusarium R4T en el Perú. En general, estas son las zonas productoras de plátanos y bananos en el Perú. Como puede verse, están prácticamente ubicadas en la parte costera del país y en la zona de selva tropical oriental del país, del Perú, ¿no? Básicamente en la zona oriental del Perú son cultivos de plátano que forman parte de la dieta del poblador, del poblador de la Amazonía, y de llegar el FOC a esas regiones podría ocasionar un problema un problema alimentario, ¿no? De seguridad alimentaria en esa zona. En general, lo que hemos estimado es que el foco, si es que no se contuviera, el foco en Piura comenzaría a tener este comportamiento de dispersión, ¿no? En Piura se consolidaría en las áreas productoras de banano, las cuales podrían infestar la zona norte que está próxima al Ecuador, en este caso Tumbes, dada el comercio que existe con esa región de forma continua. Posteriormente se consolidaría en toda la región de Piura, pasaría a la región de Lambayeque, por la parte más oriental de la región. De la parte de Lambayeque, Lambayeque es una región importante en el norte porque es el centro comercial de toda la zona nororiental del país. O sea, su influencia llega inclusive hasta la región de San Martín, próxima a la región Loreto, ¿no? Pues a partir de ahí se podría dispersar la plaga a través de plantas y productos vegetales que se pueden comercializar en la región, infestando ya la cuenca amazónica, ¿no? En este caso el río Marañón o el Utubamba, ¿no? Llegando hasta esas zonas. De Lambayeque se consolidaría la enfermedad y podría infestar rápidamente toda la costa a través de la dorsal que constituye la carretera panamericana, ¿no? La carretera panamericana va de sur a norte, va desde la región más al sur que es Tacna hasta Tumbes. Entonces a partir de ahí podría infestar toda la costa peruana. Y una vez consolidada en la costa peruana, a través de las carreteras de penetración hacia la selva central,
podría estar afectando la zona del Valle Satipo, básicamente selva central de la región Junín, ¿no? A partir de ahí se dispersaría por los diferentes sistemas fluviales, tanto al norte como al sur. Entonces, en la parte norte, en la región nororiental, ya tendríamos que, ya daría la vuelta, inclusive llegando a la región San Martín, ¿no? Una vez consolidada en esa zona, a partir de los ríos que van hacia la zona más oriental del país, desde Ucayali, podríamos estar pensando en una infestación ya de la región Loreto. La región Loreto ya es próxima a la parte sur de Colombia, a la parte más oriental de Ecuador y definitivamente ya a las puertas de Brasil. Entonces, en pocos meses o en poco tiempo podríamos tener la dispersión total del territorio nacional con respecto al FOC R4T. Eso es en el caso de que no hayamos o que no logremos contener la plaga en la cuenca del río Chira. Objetivo que todavía lo estamos logrando, ¿no? En general, a ver, como conclusiones para lo que es los amigos bolivianos, podemos decirle de que esta plaga es una plaga que de todas maneras va a llegar a todos nuestros sistemas productivos. La alta presión que existe a nivel mundial en las zonas que están infestadas de FOC es grande. En la actualidad solamente existen 2 países que manejan la contención de esta problemática, que es Colombia y Perú. Sin embargo, la gran mayoría de países que tienen esta problemática no lleva trabajos de contención, van hacia el manejo de la plaga. En ese sentido, hay una alta probabilidad y una alta presión de dispersión de la misma hacia nuevas zonas. No me sorprendería, por ejemplo, que en el transcurso de estos años nuevos países estén involucrados en esta problemática. No necesariamente con un inóculo proveniente de Colombia o Perú, sino simplemente porque la falta de contención y de trabajo agresivo, por ejemplo, en el Asia, hace de que esta zona se vuelva un gran foco de dispersión del FOC, ¿no? Entonces, hay una alta probabilidad. Ante eso, pienso de que nuestros países debemos de tender hacia un concepto de manejo de la plaga. Hay dos formas de manejar esta problemática. Una, como decía el colega colombiano, es a través de la identificación de plantas resistentes o tolerantes a esta plaga. Ese trabajo es un trabajo laborioso, no se hace de la noche a la mañana, es de mediano a largo plazo. La industria internacional está encaminada hacia ese objetivo. Sin embargo, para la industria en general del Cavendish es muy probable que esa solución se dé mucho más rápido. Sin embargo, nuestras zonas productoras en general, para Perú, y supongo que debe ser también para el caso de Bolivia, hay grandes áreas, grandes poblaciones al interior de nuestros países que no dependen necesariamente del Cavendish, sino dependen de plátanos que se consumen localmente. Y para ellos debemos de tener una solución. Entonces, debemos de generar la alternativa tecnológica para también adaptar esas soluciones que se están llevando a cabo o que están por buen camino para estas variedades comerciales, para adaptarlas a esos plátanos de consumo local, ¿no? En la zona amazónica, como ustedes han visto del Perú, hay solamente 2 fuentes de carbohidratos, ¿no? La yuca y el plátano. Afectar gravemente al cultivo del plátano sería un problema alimentario al interior de estas comunidades, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos de evitar y darles una solución. La otra alternativa de solución es el manejo del suelo. El manejo del suelo a través de biocontroladores. Según el reciente taller que tuvimos, creo, en marzo en el país de Ecuador,
se identificaron algunas organizaciones que ya llevan este tipo de solución a la práctica, ¿no? Tanto en la India como en Filipinas. Sería bueno a través de las ONPFs al interior de COSABE identificar una posibilidad de coordinación con las ONPFs de estos países para el intercambio técnico para aprender la metodología e ir implementándolo en nuestros países para el momento en que esta plaga llegue hacia nuestros productores, ¿no? Entonces, eso me parece importante. Eso, yo pienso que en eso deberíamos enfocarnos. Creo que es el principal problema que la región tiene dentro de los problemas fitosanitarios. Entonces, hay que irnos preparando para cuando la plaga llegue, ¿no? Asimismo, otra limitante que nosotros hemos tenido en el Perú es, si bien es cierto, logramos poder acondicionar rápidamente un laboratorio para darle el diagnóstico adecuado de esta plaga y vamos en forma adecuada y eficiente dando respuesta a las diversas envíos de muestra que se remiten para el diagnóstico. Es importante de que cada ONPF se vaya preparando no solamente para el problema del FOX, sino para otros problemas que puedan venir, que puedan afectar este cultivo, ¿no? Entonces hay que fortalecer nuestros organismos nacionales de protección fitosanitaria en lo que son los laboratorios de diagnóstico. Y asimismo, en el caso del Perú, para dar una solución, como ya les he dicho, en el caso de plantas tolerantes o resistentes a esta plaga, nos hemos llegado a un cuello de botella, que es el manejo o la disponibilidad de invernaderos de alta bioseguridad para el ensayo de material promisorio con respecto a darle solución a esta plaga, ¿no? Sería interesante de que los países que aún no se ven afectados por esta contingencia se preparen en ese sentido, ¿no? Laboratorios e invernaderos, establecer un buen sistema de vigilancia y trabajar el cultivo de plátano y banano en sus países como si ya estuvieran la plaga. Es decir, ir involucrando a los productores, ir involucrando a las asociaciones de plátanos y bananos en adoptar las medidas de bioseguridad dentro de sus parcelas. Sobre el supuesto de que ya trabajar como si ya tuvieran la plaga e ir implementándolos en lo que son las medidas de bioseguridad, ¿no? Eso aunado a un plan agresivo de difusión, yo pienso que sería lo mejor que podrían tener en cuanto a la prevención y estar preparados para el ingreso de esta plaga. Asimismo, en el caso de Perú, hemos tenido últimamente un reto, ¿no? Que es cómo le damos la solución a estos pequeños productores que han venido siendo afectados con las medidas de cuarentena en sus predios, ¿no? Hemos visto en las primeras láminas que los productores peruanos no son grandes productores, son pequeños productores, y cuarentenar su terreno en un tiempo prolongado ya no solamente va en favor de la contención de la plaga, sí, pero también va en contra de la sobrevivencia del propio productor, ¿no? Entonces, establecer planes en este caso, lo que hemos optado nosotros es reconversión productiva de los pequeños productores. En ese sentido debemos estar preparados, identificar la metodología que debemos de seguir para, en el caso de tener la infestación de esta plaga en ese tipo de zonas productoras de nuestros países, ya tener un plan adecuado y organizado de reconversión productiva. En el caso de Perú, eso lo hemos trabajado al nivel del grupo técnico sectorial,
tenemos los lineamientos establecidos, ya tenemos 4 a 7 productores que han solicitado su calificación para lo que es el plan de reconversión productiva, manteniendo la bioseguridad del terreno. En ese sentido, eso es básicamente lo que les venía a compartir con respecto a la experiencia peruana y las recomendaciones que podríamos tener con respecto a una posible incursión de foca R4T en otros territorios de la región. Gracias. Gracias, doctor Solano. De verdad que importante esta información, el involucramiento de los productores, las organizaciones de productores en el control, además de esta noción de trabajar como si tuviéramos la plaga ya dentro del país. Creo que son recomendaciones fundamentales que se basan en la experiencia de Perú. Todo esto lo podemos capitalizar como país y pues esperamos que este curso sea una contribución para la toma de decisiones en ese sentido. No tenemos preguntas en el chat, pero sí tenemos personas con la mano levantada. Y en primera instancia yo quisiera dar esta palabra a Esther Peralta, que nos acompaña esta tarde, como ha sido en los anteriores módulos. Estimada Esther, por favor, adelante. Bernarda, buenas tardes. No, lo que quería yo decir, primero que todo, no he visto preguntas en el chat, pero sí hay una pregunta en la ventanita de abajo. Una no, hay 3. Yo, aunque haya organizado con ustedes el curso y todo eso, quisiera saber si Jorge o Solano quieren responder estas preguntas. Si no, yo levanto la mano para hablar sobre esto que nos están preguntando, y 2 cositas que yo quería puntualizar, pero creo que los ponentes de hoy son Palacino y Solano, así que Jorge, ya viste las 3 preguntas. Si me Y permite, buena que no te había saludado. Si me permite, estimada Esther, voy a dar lectura a estas preguntas. Exacto, gracias Bernarda. Y vamos a pasar la palabra a nuestros expertos. Y bueno, vamos a leerlas textualmente. Dice, para poner en contexto, en Bolivia tenemos la Ley 602 sobre gestión de riesgos con la institucionalidad de las unidades de gestión del riesgo y COMURADES, que son los comités municipales de reducción y atención a desastres, entidades que funcionan a nivel municipal, departamental y nacional. Por la experiencia de haber participado en incendios, sequías, inundaciones, obviamente la pandemia COVID, a nivel local en Ribera Alta desarrollamos esta experiencia interinstitucional por más de 10 años. Para nosotros fue muy importante contar con algunos instrumentos de gestión del riesgo. Las preguntas en ese sentido son: 1. ¿Hay experiencias o metodologías sobre sistema de alerta temprana para este tipo de casos biológicos? 2. ¿Hay metodología de elaboración de planes de contingencia para este tipo de amenazas biológicas como el R4T? Y 3. ¿Hay metodología de análisis de vulnerabilidad y amenaza para determinar el nivel de riesgo del R4T? Estas son las 3 preguntas que nos plantea Wilfredo Plaza. Estimados doctores, yo les paso la palabra. No sé cuál de ustedes bien, quiere iniciar. no, apreciado Wilfredo, creo que usted ha hecho una analogía bien interesante y un paralelo de momentos como pandemia, de momentos como tragedias, sequías o inundaciones, que pueden llevar casi que en sus documentos de protocolo algunas similitudes, algunas referencias para guiar lo que debería ser el manejo de una emergencia por Fusarium raza 4 tropical. En Fusarium raza 4 tropical y obviamente en el área de las plagas, lo único que no, o sea, el patosistema lo caracteriza
la relación de la presencia del patógeno, la relación de la abundancia de hospedantes y la relación de unas condiciones ambientales que permitan, digamos, toda esa interacción para que se desarrolle el patosistema. Pero además de eso, hay involucrados muchos factores sociales, muchos factores económicos, muchos factores de ocupación de mano de obra. No tuve la oportunidad de comentarles cómo en la primera y segunda cuarentena, en el 2019, infortunadamente, 200 o 300 personas fueron desplazadas de sus labores porque obviamente se cerraron fincas de 300 hectáreas, fincas de 400 hectáreas y en ese sentido pues era prohibido el ingreso de personas a la finca. Entonces aquí, por eso, cuando usted, Wilfrido, tiene la manera acertada de llamar a una mesa que para nosotros es el puesto de mando unificado, para ustedes sería un comité regional, un comité de emergencias, de llamar a las personas que jueguen un rol definitivo desde lo militar, desde lo cívico, desde todos esos puntos de vista técnicos, pues obviamente eso nos da más elementos de juicio para responder las tres preguntas. Hay experiencias sobre un sistema de alerta temprana, hay una metodología para elaborar. Ahora bien, nosotros, a instancias de la CAN y de la FAO, y ustedes son partícipes de esa noticia, estamos generando un centro de inteligencia fitosanitaria. Y en ese centro de inteligencia fitosanitaria que está siendo ahorita liderado por FAO, lo que pretendemos también es ser mucho más sensibles con los sistemas de alerta temprana. Nosotros, no obstante, en nuestra entidad, en nuestra organización, tenemos un micrositio en el que a manera de boletines sacamos unas alertas tempranas. Y en esas alertas tempranas ubicamos espacialmente dónde está el riesgo, definimos un poco la plaga y generamos unas recomendaciones especialmente de prevención, de manejo y de control. Entonces, pues en sistemas de alertas tempranas hemos hablado mucho. Seguramente el sistema de alerta temprana tendría que estar, Wilfrido, conectado a una plataforma que desde el punto de vista de la vigilancia, cuando usted tenga un sensor remoto con el que vigila un predio ausente a FOC y donde llegue a haber presencia, pues inmediatamente la plataforma de una alerta a nivel de la red de laboratorio, a nivel del jefe de sanidad vegetal, y de esa manera pues se abordan las instancias de una manera muy completa. Pero yo pienso que no hay mejor alerta temprana, Wilfrido, que un agricultor consciente y que un agricultor bien informado. Me explico. Si un productor de banano que sospecha tener FOC no quiere contar en Bolivia que tiene FOC, ahí tenemos problemas. Y está muy por encima de cualquier sistema informático. Entonces, aquí el tema de la conciencia y de que alguien diga, creo tener una sospecha, en mi finca hay una decoloración atípica, tomen una muestra, esa información para que el agricultor no tome decisiones con su agrónomo, con su equipo técnico, sin participarle a la autoridad fitosanitaria, porque allí es donde empezamos los riesgos de movilización de partículas de suelo que pueden ser portadoras de patógeno. También dices que si hay metodologías para lograr planes de contingencia. Mira que hemos hecho algunos encuentros como el de Panamá del 2020 tal vez con la doctora Esther y otros, donde ellos nos han invitado a que entre todos formulemos planes de contingencia. Y claro, hay planes de contingencia regionales y planes de contingencias hemisféricos y continentales hacia las amenazas biológicas del Raza 4 tropical. Ahorita me llamó mucho la atención porque ese comentario se le hice yo a Esther casualmente en Panamá en el 2020 y le decía, Esther, nosotros es muy importante el FOC R4T, pero ojo, no nos olvidemos de Rastonia solanacearum, no nos olvidemos de bacteriosis, e incluso de nemátodos. Sabemos que el picudo es un amplificador, ya se demostró científicamente que el picudo es un amplificador porque puede llevar en sus órganos internos partes del hongo de Fusarium. Y mira que en la reunión de Acorbat también dijeron, estamos todos muy enfocados en Fusarium, pero ojo, las bananeras se nos están dañando y afectando por sigatoca. Entonces, sin desviarme de este tema, lo que te quiero decir es que sí hay planes de contingencia y son planes de contingencia muy integrales donde FAO nos está ayudando. Y hay metodología de análisis de vulnerabilidad y amenaza para determinar el nivel de riesgo. Mire, Wilfrido, que a veces por donde menos piensa uno, se está dando el ingreso de FOC. Para países como
para continentes y para regiones como Australia, en la región de Queensland, incluso después de 4, 6 o 7 años, aún no se conoce cuál fue la vía de ingreso del patógeno. Y en Colombia, aunque tenemos aproximaciones epidemiológicas, aún estamos en eso. No sabemos si fue realmente un factor antrópico o si fue por más que maquinaria, por hierros de pasoniveles y demás, de pronto traídos de otros países. En esas estamos. Entonces, pues lo mejor es la prevención, porque cuando el patógeno llega, hay muchas preguntas y hay muchas encuestas epidemiológicas que hacer, pero obviamente sí creo que ante las 3 preguntas nos estamos guiando muchísimo con proyectos de cooperación técnica de la comunidad andina y donde obviamente de manera transversal está la FAO. Gracias, doctor. Ricardo, ¿usted tiene alguna complementación tal vez? Sí, bueno, con respecto al primer punto de lo del sistema de alerta temprana, en general pienso que eso de la inteligencia fitosanitaria también es un buen aporte con respecto a lo que es el desarrollo de las soluciones en este tipo de problemas. Dada la contundencia de la plaga, también es de repente sería poco manejable estos tipos de sistemas de alerta temprana, ¿no? Basta simplemente una espora y ya, ya tenemos un campo comprometido. En el caso de elaboración de planes de contingencia, sí hay elaboraciones de planes de contingencia en el Perú. Antes de tener la ocurrencia de FOC R4T, nosotros llevamos a cabo una serie para este tipo de problemas y para otros, simulacros de ocurrencia de esta plaga, ¿no? Lo que nos sirvió en la práctica, nos sirvió para que cuando tuvimos la enfermedad, de alguna u otra manera articulamos rápidamente para la contención de la plaga en el Chira, ¿no? Y en el caso de análisis de vulnerabilidad y amenaza, como les dije en la exposición, pienso que más que incluyendo para las áreas que todavía no tienen enfoque en el Perú, el principal riesgo para nosotros o para la región es esa gran área de territorio en el Asia que no tiene manejo ni contención ni nada. Entonces, la simulación que les he presentado es en el caso de que el inóculo pueda salir de Piura, ¿no? Tenemos una especie de análisis de vulnerabilidad y más o menos podemos estimar cómo podría avanzar la plaga. Pero sin embargo, si es que consideramos, por ejemplo, el ingreso de viajeros que pueden ingresar por Lima o por los puntos de aeropuertos internacionales o a través de la Amazonía, que vienen de Brasil hacia Perú, podría complicarse más esto de establecer la vulnerabilidad, ¿no? Entonces es algo complejo, entonces se tendría que ver, se puede hacer, se podría hacer, pero habría que estar trabajando eso de repente con otras instituciones o tomar ejemplos de alguna dispersión de algún tipo de plaga que hayamos tenido en el pasado, ¿no? No sé si se puede hacer así, de esa manera, pero se me ocurre de esa forma, ¿no? Gracias. Gracias, doctor Solano. Esther, usted tiene la mano levantada. Sí, gracias. ¿Puedo hablar? Yo quisiera primero agradecerle a Wilfredo, que no lo conozco, por sus 3 preguntas muy, muy interesantes y sobre todo porque en las respuestas se puede integrar lo que ustedes han oído hoy, pero también algunas de las cosas que oímos en las sesiones de la semana pasada y de la antes pasada. Entonces, justamente la experiencia de Bolivia en la gestión de riesgo, no para amenazas de la agricultura de manera general y fitosanitarias, yo creo que es muy buena, porque creo que desde el año 97, si yo no recuerdo mal, he visto todo el desarrollo de la gestión de riesgos para amenazas hidrometeorológicas, etcétera, y también biológicas, bueno, en este último periodo por la pandemia. Entonces, con el caso de la sequía también tienen, inclusive han introducido, yo lo vi hace no tanto,
algunas plataformas tecnológicas importantes, que yo creo que es un paso de avance importante o a tener en cuenta interesante para nuestra parte, es decir, para la parte fitosanitaria. Entonces, esa integración que para ustedes ha sido normal y también para Colombia, en el grupo de trabajar con otras instituciones, con el sector privado, con diferentes sectores gubernamentales y no, eso no es tan común en muchos de nuestros países y estamos tratando de impulsarlo mucho para una plaga como esta que puede significar un impacto muy serio socioeconómico en muchos de nuestros países. Si ustedes se dan cuenta, el banano se siembra desde México para abajo y es todo seguido, y es demasiado importante para la vida y para de muchos pequeños productores, para las economías y sobre todo para los medios de subsistencia y la seguridad alimentaria. Por eso estamos impulsándolo mucho. Ahora, yo le quiero responder, sí hay sistemas de alerta en la parte vegetal. Las hay y para muchas plagas, nosotros tenemos muchas plagas y es difícil cubrirlas todas y las hay con sistemas tecnológicos distintos. Desde lo que decía Jorge en la inteligencia fitosanitaria, mirando solamente por dónde va la plaga, cómo la tengo cerca, cuáles son las cosas que me pueden llamar la atención para tener un tipo de alerta, como la hemos visto tantas veces del OIRSA para todos sus países o para los países del continente, como aquellas que se acercan mucho más a determinados parámetros que pueden medirse, como por ejemplo para el caso de las langostas, con determinados parámetros que van desde quemas hasta temperatura, etcétera, que se pueden llevar a una plataforma y decir, tenemos esta posibilidad ahora, o puedes hasta un poco predecir cómo se podría comportar en un determinado tiempo. En el caso de la raza 4 tropical, no tenemos una alerta como tal que no sea la de nuestro seguimiento o la vigilancia que hablaba Jorge. Pero también hay sistemas que nos permiten analizar el estado de la vegetación. Y cuando eso lo ponemos en un sistema de información geográfico con otros parámetros, por ejemplo, plantaciones de banano, con ese amarillamiento que se puede detectar y tú vas a poder mirar ahí, pues rápidamente pudieras tener un resultado con mayor rapidez que si tú tienes que esperar por una notificación. Pero ¿cuál es el problema que no nos es extremadamente favorable en esta plaga? Y es que cuando ya vemos síntomas de amarillamiento, pues la infección ya está y está en muchas plantas que tú todavía no puedes identificar. Entonces, por eso la bioseguridad, que era una de las cosas que yo había notado y que quería hablar, la bioseguridad como medida de prevención. Eso como medida de prevención es súper importante. La bioseguridad puede ser útil después que la plaga llegó, pero cuando es muy útil es cuando no está la plaga, para que tengamos la disciplina, los recursos, etcétera, para poder contener y para poder evitar, primero evitar la introducción y después contenerla. Entonces, la segunda, la metodología de elaboración de planes de contingencia. Sí hay una metodología, va a salir a finales de este año un curso de gestión de riesgos fitosanitarios que tiene todos los detalles. No obstante, cuando yo les hablé de la preparación, les hablé del plan de contingencia y de los aspectos que debía tener. En nuestro continente es el primero, el vanguardia, digamos, que dentro de los planes de contingencia para la raza 4 tropical. Desde el año 2014 o 15, creo, hubo una primera versión que después se mejoró en el 17 y que después se ha ido mejorando,
que primero empezó para la zona de Centroamérica, pero que prácticamente lo han tomado casi todos los países del continente y también ha servido de modelo para lo que está trabajando en este momento otros continentes. Ahora, lo importante del plan de contingencia no es que sea regional, sino que sea nacional, que esté adaptado a las condiciones de cada país, porque en esos planes de contingencia, independientemente del marco legal, de toda la cadena de mando, de los recursos, y todo eso, está un manual de operaciones, y ese manual de operaciones tiene que ser adaptado a las condiciones de cada país, desde el diagnóstico hasta la contención, todo lo demás. Entonces sí hay. Y lo tercero es la metodología de análisis de vulnerabilidad y amenaza. Las amenazas para nosotros son las plagas que están priorizadas, que son por supuesto primero reglamentadas o cuarentenarias, y dentro de ellas las priorizadas, donde esta es una de las grandes plagas priorizadas. Ahora, en la vulnerabilidad, además de los factores que hablaba y que mostró Jorge, que había analizado, por ejemplo, Colombia, yo quisiera que ustedes revisaran la presentación de Mónica la semana anterior, porque justo lo que se hace para la gestión de riesgo en el caso de desastres ocasionados por amenazas de carácter natural, eso lo ha hecho, pero muy bien, el Ecuador como parte de su estrategia Estamos Alerta. Quiere decir que considera la pobreza, considera también los factores socioeconómicos, primero sociales y también económicos, las vías, las fuentes de agua, las combinaciones que pueden haber de todos esos factores, los factores geográficos de manera general. Entonces, yo creo que hay muy poquitos ejemplos de eso. Por ejemplo, yo recuerdo que Colombia también para One Lombín hizo estudios de ese tipo y decía, el lugar donde probablemente primero aparezca tal cosa es en tal lugar. Eso mismo ha hecho el Ecuador con la raza 4 tropical, y ha sido una colaboración importante con el comité, el COE que ellos tienen, creo que se llama COE, no recuerdo bien ahora, que es el Comité para Desastres, que también en Bolivia está. Y esa metodología tan importante que tienen todos nuestros países para inundaciones, para terremotos, etcétera, sí se puede adaptar en el caso de plagas como esta y de otras plagas que tengan prioridad. Entonces, lo último que yo quería decir es sobre algo que de forma muy importante tocó el doctor Solano, y es la reconversión. La reconversión como una forma que tienen que analizar de recuperación o de reconstrucción desde antes, cómo tendrían que hacerlo, pero no olvidar que en el caso de esta plaga, la reconversión, solamente sembrar otra cosa no lo resuelve todo, porque movimiento de suelo que esté infectado puede ser un problema para otras plantaciones que estén libres hasta ese momento. Gracias, Bernardo. No, gracias a usted, Esther. Bueno, y tenemos otras preguntas. Voy a leer. En la región Loreto, nuestros productores tienen parcelas de plátano, generalmente en tierras de restinga altas, que inundan en crecidas altas de los ríos amazónicos, lo que hace que un posible ingreso de FOC R4T sea desastroso. ¿Qué acciones está realizando el SENASA en Perú con los productores? Sí, buenas. Respecto a esa pregunta, con la Alianza Biodiversity estamos involucrados en un plan de capacitación de productores para lo que es la implementación de medidas de bioseguridad a nivel nacional.
Aparte de eso, estamos tratando de, junto con el INIA, que es el Organismo Nacional de Investigación, ver las posibilidades de encontrar alternativas de solución al desarrollo de variedades tolerantes o resistentes, ¿no? Asimismo, tratando de enfocarnos en el otro aspecto, en la otra rama de la solución, que es el manejo de suelos con respecto a biocontroladores. Estamos iniciando los contactos también con nuestros pares de Filipinas y de la India para ver la posibilidad de obtener su metodología de manejo del suelo, ¿no? Dada la experiencia que presentaron en el reciente taller que tuvimos en Quito y en Guayaquil. Son soluciones que no, de implementar se van a hacer de mediano a largo plazo, pero en eso estamos trabajando, ¿no? O sea, lo principal es involucrar al productor y tratar de que el productor trabaje de manera como si la plaga ya estuviera en el territorio, ¿no? Dado estas zonas son de inundación, son de difícil manejo, es verdad, pero vamos a irlos capacitando en lo que es evitar el ingreso de plantas o plantones o material vegetal sospechoso de otras zonas, ¿no? Está enfocado básicamente en eso las acciones de capacitación hacia estos productores. Muchas gracias. No sé si hay alguna complementación, algún comentario de parte del doctor Palacino, tal vez de Esther, de nuestro colega Oscar Mendoza. Si No, no no fuera tenemos, no tenemos ningún comentario más que yo creo que uno de los aprendizajes más importantes en un país que produce musáceas es que tiene que entrarse en la cultura de la bioseguridad. Y la bioseguridad es una cultura. La bioseguridad no es una recomendación porque me va a llegar FOC o porque posiblemente lo tengo. En el caso de Colombia, y acabamos de ver en una región donde terminamos un simulacro excelente hace 3 semanas, vimos en esa región libre de Fusarium raza 4 tropical que el riesgo más grande que tiene esa región de 35.000 hectáreas de banano de exportación es que el Fusarium se ubique en una planta afectada con síntomas de moco, enmascarando el síndrome, el agricultor tranquilo porque tiene moco y no lo quiere eliminar, y el Fusarium caminando a partir de esa planta con un síndrome enmascarado. En Australia se ha demostrado que el 30% de las plantas que han pasado positivas a Fusarium, el 30% presentaban diqueya o bacteriosis. Entonces la cultura de la bioseguridad no es porque va la autoridad. Mañana viene la autoridad fitosanitaria, voy a poner el pediluvio con el amonio cuaternario y cuando se vaya la autoridad lo quito. Las botas, las herramientas y demás. Entonces aquí estamos totalmente convencidos en Colombia y ya nos metimos con todos los platanicultores del país, no solo con los bananeros, a emprender una cultura de bioseguridad en temas de moco, en temas de bacteriosis y en temas de fusario. No solo ese fusario. Entonces yo creo que con esa anécdota que nos cuentan, y eso es posible en pequeño productor, y eso es posible en terrenos de ladera. Todas esas topografías que mencionan, tan hermosas además, pero tan quebradas geográficamente, las poseemos en Colombia, y ese es el reto que tenemos ahorita hacia la cultura de la bioseguridad. estimado doctor Solano, ¿tiene usted alguna complementación, tal vez? Sí, bueno, como decía el ponente, en general hay que estar preparados para lo que es el FOC. El FOC de todas maneras va a llegar a todos los campos de producción. O sea, eso es la experiencia que tenemos en el Asia, ¿no? En el Asia se ha extendido, comenzó a extenderse y prácticamente casi todos los países están involucrados en este problema. Estamos tratando de contenerla tanto en Colombia como en la zona norte de Perú, pero de hecho, en algún momento del tiempo vamos a tener que enfrentarla en todas las zonas productoras de nuestro país, por lo menos, y del continente, supongo, ¿no?
Entonces, en ese sentido hay que irnos preparando para el manejo, obtener soluciones adecuadas ya desde ya, no estar esperando todavía a que la plaga llegue a nuestros territorios, preparando a nuestra gente técnicamente, capacitándola, invirtiendo en infraestructura que nos va a servir para el desarrollo de nuestras propias soluciones con nuestras propias variedades al interior, sobre todo enfocándolas directamente la solución a estos pequeños productores de autoconsumo que tienen prácticamente esta única fuente de carbohidratos en su dieta. Entonces, como Estado tenemos que darle una alternativa a ellos, ¿no? Y para ellos tenemos que trabajar. Entonces, en el sentido, el esfuerzo del Perú va a ir en ese camino, ¿no? De acuerdo. Bueno, hay un comentario que sí me gustaría leerlo. Dice, buenas tardes, la exposición de hoy se asemeja bastante a la realidad boliviana, ya que no todo el banano es de exportación y hay zonas indígenas y otras plantaciones de musáceas, además del trópico y los yungas, donde sí corresponden al consumo en el criterio de seguridad alimentaria. Por eso sus recomendaciones son muy acertadas. Yo quería leer ese comentario porque tenemos, como muchísimos comentarios de agradecimiento y de ponderación de las exposiciones del día de hoy. Y bueno, hay una pregunta que de alguna manera ya ha sido respondida, pero tal vez podemos profundizar en la respuesta, ¿no? Mi consulta es, dice, si en Perú se han encontrado casos de Fusarium raza 4 tropical. Entonces, a alguien en el chat le comentan que sí, le responde que sí, en Piura, y nuestro participante complementa su pregunta planteando cuáles serían las consideraciones que se han tomado en cuenta para atender esta emergencia. Sí, bueno, como en la exposición se indicó, los primeros brotes se dieron en el Valle del Río Chira, en Piura. A partir de ahí se ha venido conteniendo la enfermedad. Hemos tenido relativo éxito en ese objetivo. No se ha dispersado hacia otras regiones, ni más al sur ni más al norte. Estamos tratando de implementar los sistemas de bioseguridad a nivel nacional con los demás productores a través de las capacitaciones que hace el SENASA o los gobiernos regionales o la ayuda internacional, en este caso con la Alianza Biodiversity. Esperamos desarrollar nuestras propias alternativas. En general, como le digo, el banano para la gran industria de todas maneras va a llegar a una solución. O sea, ellos tienen ingentes cantidades de dinero, están metidos grandes investigadores ahí, tienen todos los esfuerzos ahí. El problema principal para Perú son los pequeños productores, ¿no? Los pequeños productores del oriente nacional. Esos en los que son consumo de plátano, que no, o sea, no hay esfuerzos, por ejemplo, para mejora genética de eso. Entonces, en ese sentido, creo que debemos estar enfocados con respecto a las autoridades nacionales acá en el país para darles una solución en el momento en que la plaga llegue hacia su territorio, ¿no? Sobre eso estamos tratando de trabajar y de aunar esfuerzos entre el grupo técnico sectorial para dar una solución a esos pequeños productores. Gracias. Esther tiene la mano alzada. Sí, discúlpame, yo solamente quería decir que también, es decir, ciertamente si uno mira un caso que es, digamos que excepcional que es el caso de Colombia, por muchas razones, por una tremenda calidad de sus recursos humanos técnicos, por una unión muy grande del sector privado y de los distintos sectores del país, por un convencimiento de la importancia que tiene el banano y el plátano para las exportaciones, pero para la seguridad alimentaria, por sus propias costumbres alimenticias en Colombia.
y el compromiso del jefe de muchos pequeños productores y de muchas áreas donde apareció la enfermedad, el compromiso con su país y con la agricultura, etcétera. Es decir, es verdad que lo que ha hecho Colombia de forma tal que en 3 años que cumple ahora, estuvo hasta hace muy poquito tiempo confinada la enfermedad en La Guajira y se encontró ahora en un lugar en Magdalena, pero todavía muy, muy restringido. Y ellos siguen teniendo áreas libres de la enfermedad, porque fue una política que siguieron. Yo sé que una posición como esa de Colombia es muy difícil para los países. Pero yo quisiera, si Jorge me está escuchando, que también ponga el ejemplo, yo creo que no me está escuchando, el ejemplo de los muchos pequeños productores. Es decir, en los pequeños productores en Colombia se les ha ayudado por parte de las asociaciones, los organismos internacionales, el Estado, los privados, a que tengan sus kits de bioseguridad. Se les ha capacitado. Ellos mismos están ayudando en la vigilancia. Y yo creo que eso es muy importante para todos aquellos que tengan pequeños productores. Eso número 1. Y número 2, las variedades. Hasta ahora, realmente el manejo del suelo, los controladores biológicos, no logran parar los efectos de esta enfermedad. Esta enfermedad termina por lo que ha sucedido en China, en muchos países asiáticos, perdiendo el 40% o el 50% de sus áreas sembradas, porque no producen. Pero entonces nosotros no nos queda otro remedio que mirar hacia la bioseguridad, el convencimiento y los conocimientos de todos nuestros productores pequeños, medianos y grandes, en la notificación, la vigilancia, hasta que podamos entrar variedades somaclones que ya hay y que yo creo que por lo menos están ayudando a que países como Filipinas pueda tener una producción a un poquito más alto costo, pero pueda tenerla. Entonces, por eso yo creo que nuestra posición tiene que ser aumentar nuestros conocimientos, luchar por la bioseguridad, todos juntos. Como decía Jorge, todos somos bananeros, ¿verdad? Todos estamos preocupados por eso, para que los pequeños productores no tengan que dejar su fuente de alimentación, porque realmente la van a tener que dejar por fuerza, porque cuando hay alta contaminación no hay producción. Y eso es lo que se ha visto desde el año 90 y pico. Ya, gracias. Gracias, Esther. Ha sido aludido el doctor Palacino. Sí, Esther, ¿cómo no escucharte? Fuerte y claro y de manera tan enfática como tienes toda la claridad en esos ejemplos y reflexiones. Es tal cual como lo dices, Esther, y como invité yo en mi último comentario a que Bolivia emprenda la cultura de la bioseguridad. Y que la cultura de la bioseguridad, ahí sí me uno a la palabra de Esther, no tiene estrato, no tiene linderos, no tiene días de fiesta, no conoce ese tipo de límites y de barreras espaciales y temporales que ponemos las personas. Y por supuesto, mira que en la presentación hemos indicado, y entre otros, que el kit se hace del tamaño del predio y el kit incluso se hace del tamaño y la idiosincrasia del pequeño productor. Siempre me vine muy impactado de una frase muy sencilla de la doctora Rhiannon Evans en Australia, que dice incluso en sus normas hacia FOC, y es: yo le digo qué tiene que hacer y usted mira cómo lo va a hacer. Entonces, yo le digo que tiene que hacer un solo cerramiento, una sola entrada a la finca con un cerramiento, y usted localmente, si hay 5 o 6 localidades distintas, cada localidad mira cómo lo va a hacer. Yo le digo
que usted tiene que blindarse en los temas de bioseguridad y usted lo hace. Le quiero contar que, Bernardo y compañeros, que muchos productores de plátano y banano están por encima de la expectativa de nuestras medidas establecidas en la norma. Nos sorprenden con las iniciativas de ellos. Nos dicen, mire, es que descubrí que es mejor hacer este paso nivel aquí. Es que descubrí que es mejor hacer esta huella canal aquí. Y un montón de elementos de infraestructura que simplemente ellos, analizando cómo el patógeno puede contenerse, ellos tienen un ingenio interesante. Entonces, definitivamente, mi palabra es otra vez la cultura. Esa la estamos dando este año en mi dirección de sanidad. Y de hecho vamos a firmar un convenio con el sector de los platanicultores. Espero la próxima semana, muy interesante, para vigilar todos los plátanos de Colombia. Pero el mensaje central es la cultura de la bioseguridad. Usted no es bioseguro porque el instituto va a ir mañana como auditor y amenazante. No. Usted es per se una persona que tiene concebido el concepto de bioseguridad. Entonces, agradezco esa réplica tan interesante de Esther. Gracias, gracias, doctor Palacino. Y bueno, no tenemos más preguntas, sin embargo, tengo a dos personas con la mano levantada. David Inofuentes. Vamos a permitirle el micrófono. Estimado David, escuchamos su consulta. David, le escuchamos. Ok, me parece que ya no está con nosotros David. Octavio Becerra. Tiene usted la mano levantada, le escuchamos. Puede usted habilitar su micrófono y plantear su pregunta. Me parece que también es el caso. Ya no está Octavio. Y bueno, con esto habríamos cerrado esta ronda de preguntas y respuestas. Qué valiosa toda la información que nos han compartido. Yo invitaría a nuestros expositores a leer los comentarios que tenemos en el chat, realmente muy elogiosos y muy agradecidos de la información proporcionada. Y nada, bueno, sería hasta el día de mañana. Nos reencontramos a la misma hora, estamos a las 5:30 para avanzar con un nuevo módulo de nuestro curso. Muchas gracias a todos y todas y saludos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Un Muchas saludo gracias. cordial. Buenas tardes para Buenas todos. tardes, muchas gracias, Solano, muchas gracias, Jaime, Bernarda. Digo, Jaime, no, Jorge. Jorge, hacía Palacino, tiempo que no me confundía. Palacino. Dígame Palacino tan siquiera. No, Jorge. Jorge Hernán. Chao. Adiós.